Doctor humilla a mujer negra en la recepción y entra en pánico al descubrir a quien vino a visitar en la UCI. Suscríbete ahora para vivir este viaje de historias reales de superación, fe y nuevos comienzos. El aire en el centro médico era un tapiz de asepsia y poder. No el poder bruto, sino aquel sutil, casi invisible, que se manifestaba en el brillo pulido del mármol blanco, en el susurro contenido de las conversaciones y en el aroma discreto de lavanda que impregnaba cada pasillo. Era un santuario de élite, donde la discreción era la moneda más valiosa y la jerarquía, un dogma incuestionable. Aquella mañana, poco después de las 9, una figura singular rompió la impecable armonía del vestíbulo principal. Ella no irrumpió, no llamó la atención con estruendo. Sus pasos eran firmes, pero desprovistos de cualquier arrogancia, cargando una quietud que desentonaba del bullicio controlado a su alrededor. Vestía unos jeans oscuros, una blusa de manga larga en tono vino y tenis sencillos, ya marcados por el tiempo. Una mochila negra, visiblemente usada, colgaba de un hombro, y en sus manos, un sobresellado parecía un artefacto de otro mundo en aquel ambiente de alta tecnología. Su nombre era Valeria. Y ella no estaba allí por casualidad. Se detuvo ante el mostrador de la recepción, un monolito de granito pulido que parecía guardar los secretos del hospital. La señorita Salazar, del otro lado, con cabellos rubios recogidos en un moño tan rígido como su expresión, tardó unos segundos en registrar la presencia de Valeria. Sus ojos, de un azul gélido, barrieron la figura frente a ella, deteniéndose en la simplicidad de la ropa, en la ausencia de maquillaje, en la mochila gastada. Un leve fruncir de ceño, casi imperceptible, delató un juicio instantáneo. «Buenos días», dijo Valeria, su voz suave, pero cargada de una determinación silenciosa. «Vengo a visitar a un paciente en la UCI». La recepcionista no respondió de inmediato. Sus dedos se cernieron sobre el teclado, como si la simple mención de la UCI exigiera una pausa dramática. Su mirada, antes solo evaluativa, ahora contenía una mezcla de sorpresa contenida y una incomodidad casi palpable. Aquel tipo de incomodidad que surge cuando algo no encaja en el orden preestablecido. «¿Nombre del paciente?», preguntó, la voz seca, sin el menor rastro de cordialidad. «Don Ricardo Montero», respondió Valeria, y el nombre, pronunciado en aquel ambiente, pareció reverberar con una fuerza inesperada. La reacción fue inmediata. Una microexpresión de shock cruzó el rostro de la recepcionista. Las cejas rubias se arquearon, los dedos que antes se cernían, ahora tecleaban con una urgencia súbita. El sistema parecía confirmar algo, pues el fruncir de la frente se profundizó, y un tono de voz más agudo surgió. «¿Y usted sería?» «Valeria Morales», ella completó, ya extendiendo el sobre. «Tengo una autorización firmada. Está todo legalizado». La recepcionista tomó el papel con la punta de los dedos, como si fuera un objeto contaminado. Sus ojos recorrieron el documento, deteniéndose en el sello, en la firma, pero la desconfianza no disminuyó. Por el contrario, parecía solidificarse en una barrera invisible. «Usted va a necesitar esperar un momento», declaró, sin ofrecer explicación alguna. Enseguida, tomó el teléfono y comenzó a marcar, sus ojos fijos en Valeria, como si la presencia de ella fuera una amenaza inminente. Valeria permaneció inmóvil, la calma exterior una máscara para la tensión que comenzaba a formarse en su interior. El sonido de las teclas del computador y el zumbido del teléfono llenaban el pesado silencio. En pocos minutos, una puerta lateral se abrió, y un hombre de bata blanca emergió. Su estatura media, el rostro firme y los cabellos grises impecablemente peinados exhalaban una autoridad incuestionable. En la credencial dorada, la inscripción, Dr. Alejandro Torres, director asistente de la UCI. Él se detuvo al lado del mostrador, sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en Valeria, ignorando a la recepcionista. «Usted está buscando a don Ricardo Montero», sí, su voz era grave, con un tono de superioridad que no admitía cuestionamientos. «Sí, como le dije a la recepción, tengo una autorización», Valeria respondió, extendiendo el sobre nuevamente. El doctor Torres tomó el documento, sus labios se contraían en un desdén creciente a medida que leía. La irritación en su rostro era palpable, casi un vapor visible. «¿Dónde consiguió esto?», preguntó, la voz ya cargada de impaciencia. «Su abogado me lo entregó personalmente», Valeria explicó, la calma en su voz contrastando con la creciente hostilidad del médico.
El doctor Torres bufó, un sonido que era más un escarnio que una respiración. Señorita, esto no prueba nada. Cualquiera puede imprimir un papel, conseguir una firma y aparecer por aquí queriendo ver a un paciente VIP. Valeria mantuvo la postura, la dignidad inquebrantable. La autorización está registrada. Firma legalizada. Esto no es un registro civil, señorita, él bramó de repente, la voz haciendo eco por el vestíbulo, haciendo que algunas cabezas se giraran. Aquí es un hospital, y no cualquiera entra a ver a don Ricardo Montero. ¿Usted tiene idea de quién es él? Valeria se cruzó de brazos, un gesto de contención, no de desafío. Sí. Y por eso mismo estoy aquí. El médico soltó una carcajada. No una risa leve, sino un sarcasmo cortante, cargado de escarnio. Mire esto. Así que ahora cualquiera aparece diciendo que tiene autorización. Él se volvió hacia la recepcionista, una sonrisa cómplice en los labios. Esta gente cree que puede inventar cualquier cosa. Valeria sintió la sangre hervir, pero no reaccionó. Solo apretó el sobre en sus manos, el borde del papel casi cortando su piel. Yo no estoy inventando nada. ¿Quieres saber? Torres elevó la voz nuevamente, ahora con un tono de mando. Llame a seguridad. Ya. ¿Qué escuchó? Señaló a un guardia que observaba la escena a distancia. Esta mujer está intentando acceder a la UCI sin registro válido. Está creando confusión. La recepcionista, al lado, soltó una risita ahogada, un sonido que parecía decir, bien hecho, como si Valeria estuviera finalmente siendo puesta en su debido lugar. El guardia de seguridad se acercó, no con agresividad, sino con una firmeza incuestionable. Señorita, ¿puede acompañarme, por favor? Valeria miró al médico, luego a la recepcionista, y finalmente al guardia. Respiró hondo, el aire pareciendo denso y pesado. Yo no soy una amenaza, pero ustedes están a punto de cometer un error que no van a poder borrar. El doctor Torres le dio la espalda, un gesto de desdén final. Eso no es problema mío. Valeria salió, acompañada por el guardia, bajo la mirada de todos. No hizo escándalo, no lloró. Pero cada paso que dio en aquella salida forzada marcó algo profundo dentro de ella. El hospital, en su arrogancia, acababa de empujar por la puerta a la única persona que aquel paciente en la UCI realmente quería ver. Afuera, el viento de la Ciudad de México parecía más frío de lo normal, cortando la piel de Valeria. Se detuvo a pocos metros de la entrada, todavía bajo la mirada del guardia, que ahora mantenía una distancia protocolaria. Se cruzó de brazos, sujetando el sobre contra el pecho como si fuera una armadura de papel, frágil, pero esencial. No miró hacia atrás, no respondió al guardia. Solo se quedó allí, inmóvil por unos instantes, como quien necesita tragarse un orgullo que jamás debió haber sido herido. Ser expulsada no era una novedad para ella. En otros lugares, de otras formas, ya la habían hecho sentir como si estuviera donde no debía. Pero en aquel hospital, aquello había sido diferente. Esta vez, ella tenía todo el derecho de estar allí, y aún así, fue tratada como una amenaza, una intrusa. La injusticia pesaba, pero no la doblegaba. Dentro del hospital, la recepcionista volvió a su computador, como si nada hubiera pasado. Pero detrás del mostrador, una enfermera joven, de nombre Mariana, que había presenciado la escena, murmuró a la colega de al lado, aquello fue demasiado, ¿verdad? La forma en que el doctor Torres gritó y la recepcionista riendo. No te metas, respondió la otra, sin levantar los ojos de los expedientes. Vas a querer buscarte problemas. Mariana se calló, pero la imagen de Valeria, su postura inquebrantable, la mirada que no suplicaba, pero que decía, usted sabe que esto está mal, quedó grabada en su mente. Había algo en aquella mujer que trascendía la simplicidad de sus vestiduras. Valeria tomó un autobús, dejando atrás el brillo frío del centro médico. Bajó en la colonia Doctores y encontró un pequeño café, un refugio acogedor. Pidió un té, se sentó en la mesa del fondo, lejos de las miradas curiosas. Sacó el celular de la mochila y marcó el número que estaba en la esquina inferior de la autorización impresa. La voz que atendió era calma y firme. Oficina licenciado Mendoza, buenos días. Habla el licenciado Arturo Mendoza. Es el quien habla,
preguntó Valeria, la voz un poco más tensa de lo habitual. Valeria Morales. Disculpe, pero acabo de ser expulsada del hospital, incluso con la autorización que usted me entregó. Hubo un breve silencio del otro lado de la línea. Un silencio que parecía absorber la información, procesarla. ¿Expulsada? El médico me gritó en la recepción, mandó llamar a seguridad, dijo que yo estaba intentando hacerme pasar por alguien. Él llegó a ver la autorización, la leyó por encima y se burló. Otro silencio, esta vez más denso, cargado de una gravedad que Valeria no esperaba. Valeria, la voz del licenciado Arturo Mendoza regresó, ahora con una autoridad incuestionable. Le pido que no intente volver hoy. Pero mañana temprano, esté en la entrada a las 8 en punto. Estaré allí. ¿Está bien? Esto que hicieron no pasará desapercibido. Quédese tranquila. Ella agradeció, colgó, y se quedó unos minutos mirando la taza de té, todavía llena. Las ganas eran de gritar, de desahogar la frustración, pero ella no era ese tipo de mujer. Ella reaccionaba con paciencia, con firmeza, con un regreso que se manifestaría en el momento justo. A la mañana siguiente, Valeria estaba puntualmente a las 7:45 frente al hospital. Usaba la misma ropa, la misma mochila, la misma expresión serena que tantos confundían con sumisión, pero que, en realidad, era pura convicción. Aquella mirada, que la enfermera Mariana había notado, era la de alguien que sabía exactamente su lugar, incluso cuando el mundo intentaba negarlo. A las 8 en punto, un coche negro elegante se detuvo en la entrada lateral. El licenciado Arturo Mendoza, impecable en un traje gris claro, gafas de montura fina, bajó y fue directo a su encuentro. ¿Lista?, preguntó, una leve sonrisa en los labios. Desde ayer, Valeria respondió, y juntos, cruzaron las puertas de cristal del centro médico. Esta vez, nadie los impidió. La recepcionista, al ver a Valeria acompañada del abogado personal de don Ricardo Montero, una figura conocida y respetada en los círculos más altos de la ciudad, perdió por un instante el color del rostro. Intentó sonreír, pero solo consiguió un leve levantar de cejas, un gesto de reconocimiento forzado. El guardia de seguridad que la había acompañado hasta la salida el día anterior también notó, pero desvió la mirada. Él sabía. Todos allí sabían. La atmósfera en el vestíbulo, antes de una calma controlada, ahora estaba cargada de una tensión silenciosa, casi palpable. Valeria fue conducida hasta una pequeña sala reservada en el sector jurídico del hospital. Allí, el licenciado Arturo Mendoza sacó de la carpeta una nueva copia del documento, ahora protocolizado en el sistema interno del hospital, con sello y firma digital. Está todo aquí, dijo él, la voz grave y asertiva. Visita autorizada por el propio don Ricardo Montero, con número de identificación, firma y registro médico vinculado. Nadie más puede impedirle el paso, ni el doctor Torres. Él sabría, o debería saber, desde el principio, si no estuviera tan ocupado juzgando a las personas por la ropa. Valeria sonrió de lado, una sonrisa corta, casi imperceptible, la única que ella usaba cuando confirmaba una victoria discreta. No era una sonrisa de triunfo sobre los demás, sino de validación de su propia verdad. Aquel mismo día, la dirección del hospital emitió un memorándum interno, solicitando que todas las atenciones y liberaciones de visita fueran revisadas de forma más humana. Nada decía directamente sobre lo ocurrido, pero todos sabían de qué se trataba. La noticia circuló en la sala de médicos con la velocidad de un rayo. ¿Vieron quién era la mujer de ayer?, comentó un médico, la voz baja, casi un susurro. La hija de don Ricardo Montero. Parece confirmado por su abogado. Y el doctor Torres la mandó a irse gritando, otro añadió, con un tono de incredulidad. ¡Qué vergüenza! Torres, al saber de la confirmación, no dijo nada. Solo se encerró en su oficina por horas. Orgullo herido, vergüenza sofocada, pero aún así, sin arrepentimiento, solo irritación por haber perdido el control. Valeria, por su parte, no quería que nadie pidiera disculpas. No quería audiencia, no quería venganza. Solo quería hacer lo que vino a hacer, visitar al hombre que toda la vida permaneció en silencio. Y ahora, enfermo, había decidido finalmente decir algo. Y esta vez, ella no saldría por la puerta empujada. Esta vez,
ella se quedaría. Valeria caminaba por los pasillos del hospital, acompañada por Mariana, la enfermera de turno en aquella jornada. Las dos no conversaban, pero había algo respetuoso en el silencio que compartían. Mariana, con su sensibilidad, sentía el aura de Valeria, la quietud que escondía una fuerza inmensa. Habitación 303, dijo Mariana, deteniéndose frente a una puerta cerrada. Está sedado, pero escucha. A veces reacciona. Valeria solo asintió con la cabeza, sus ojos fijos en la puerta, una mezcla de aprensión y una extraña familiaridad. Mariana dudó por un instante, como si ponderara si debía romper el silencio. ¿Puedo decirle una cosa? Claro, no sé lo que le hicieron cuando intentó entrar aquí por primera vez, pero el hospital está diferente desde entonces. Solo quería decirle que, si necesita algo, puede contar conmigo. Valeria la miró a los ojos. No sonrió, pero la mirada era de una gratitud profunda, un reconocimiento de la humanidad en medio de la frialdad institucional. Gracias, de verdad. Mariana tocó el visor de la puerta y se alejó discretamente, dejando a Valeria sola frente al umbral. Valeria respiró hondo, apretó los dedos en el asa de la mochila, como si necesitara anclarse a sí misma antes de entrar. Y entró. La habitación 303 era un santuario de silencio, limpio y organizado. El sonido de los aparatos monitoreando los signos vitales era casi hipnótico, una melodía constante de vida y fragilidad. El ambiente olía a antiséptico y a una calma forzada. La ventana dejaba entrar una luz grisácea de fin de mañana, filtrada por la neblina de la Ciudad de México. En la cama, don Ricardo Montero. Un hombre que, incluso inconsciente, cargaba una presencia imponente. Los rasgos del rostro, incluso envejecidos, todavía exhibían la imponencia de alguien que lideró, que tomó decisiones, que mandó. Pero allí, en aquel lecho, él era solo un cuerpo entre cables, tubos y respiración asistida. Valeria se detuvo al lado de la cama y lo observó por unos segundos. Hola, señor Montero, su voz era baja, pero firme, cargada de años de historias no contadas. Sé que quizás usted no me escuche, o quizás escuche todo y solo no sepa cómo reaccionar. De cualquier forma, estoy aquí. Ella jaló una silla y se sentó, sacó de la mochila un pequeño cuaderno y lo colocó sobre su regazo. Intenté entrar aquí ayer. Traje la autorización que usted mismo firmó. Pero un médico, ella respiró hondo, una pausa cargada de ironía. El doctor Torres decidió que mi apariencia era más importante que el documento. Ella miró las manos de él, un poco hinchadas, pero limpias, las uñas bien cuidadas. Sin prisa. Esto no me sorprende. Toda la vida fue así. Las personas creen que uno tiene que parecerse a aquello que ellas respetan, pero el problema es que casi nadie respeta la simplicidad. Don Ricardo permaneció inmóvil, pero una leve contracción en el párpado izquierdo llamó la atención de ella. Una señal, quizás, de que él estaba allí, escuchando, sintiendo. Ella se acercó un poco más, la voz ahora un susurro cargado de emoción. Mi nombre es Valeria Serena Morales. Su hija. Las palabras salieron con un peso que parecía haber esperado años para ser dichas, liberándose de un cautiverio de silencio. Yo no vine a cobrarle nada, ni presencia, ni nombre, ni herencia. Yo solo necesitaba saber si usted era real. Ella se inclinó levemente, apoyando los codos sobre las rodillas, la vulnerabilidad transparentándose en su postura. La vida de mi madre nunca fue fácil. Ella nunca lo maldijo, ¿sabe? Nunca me dijo que usted era un monstruo. Solo decía, él tenía otra vida y eligió no incluirnos en ella. Pero yo siempre lo supe, siempre lo sentí. Ella hizo una pausa y miró la ventana, la luz grisácea del exterior pareciendo reflejar la melancolía de sus palabras. Cuando supe que usted estaba aquí, yo no sabía si venía, pero algo me empujó hasta acá. Y, sinceramente, después de todo, estoy feliz por haber venido. Valeria se levantó, caminó despacio hasta el pie de la cama, observó el monitor cardíaco. Los latidos seguían estables, un ritmo constante en medio de la tormenta de emociones. Ella volvió a la silla, se sentó nuevamente y permaneció en silencio, solo observando, permitiendo que su presencia llenara el vacío de décadas. Afuera,
Mariana pasó con una libreta en la mano y espió discretamente por el cristal. Valeria estaba inmóvil, sentada, pero había algo en aquella escena que hablaba alto. ¿Está con ella?, preguntó un enfermero que pasaba. Primera visita, respondió Mariana, sin quitar los ojos del cristal. Y mire, parece que ella no está viendo a un paciente. Parece que está viendo una historia entera. Mientras tanto, en el piso de administración, el doctor Torres circulaba por los pasillos con expresión tensa. La noticia ya se había extendido. Valeria era hija de don Ricardo Montero, reconocida por él, autorizada por escrito, validada por el departamento legal. Un colega médico más joven se acercó con cautela. «Doctor Torres, ¿puedo hablar con usted un minuto?» «Hable», Torres respondió, la voz áspera. «Solo quería decir que la forma en que se manejó la situación quedó mal, ¿sabe?» Torres levantó los ojos, un brillo de irritación en ellos. «¿Quiere darme una lección ahora?» «No, pero creo que quizás sea la hora de pedir disculpas». El médico respiró hondo, impaciente. «Yo sigo protocolos». Ella apareció con una historia mal contada y con un documento firmado por el fundador del hospital. Torres se calló, la frase final pareciendo ahogarse en su garganta. Después, le dio la espalda y salió, dejando al colega atrás. Al final de la visita, Valeria se levantó, pasó la mano por las sábanas, arreglando un doblez. Tocó levemente el brazo de su padre. «Vuelvo mañana. Y pasado mañana. Hasta donde se pueda». Ella no esperaba respuestas, solo presencia. Y ahora, ella tenía eso. En el sistema interno del hospital, el nombre Valeria Serena Morales ya aparecía vinculado al expediente del paciente don Ricardo Montero. Había una etiqueta especial, destacando, autorizada por poder y reconocimiento directo del paciente. Relación, hija biológica. Fue el propio equipo jurídico quien determinó la inclusión, después de que el licenciado Arturo Mendoza, abogado personal de Montero, protocolizó la visita y presentó los documentos originales, firmados por el propio fundador del hospital, con firma legalizada. Pero en el centro médico, donde todo era silencio y apariencia, esta simple actualización cayó como una bomba discreta. En la recepción, la misma funcionaria que se había reído de la expulsión de Valeria ahora apenas conseguía mirar a ningún visitante a los ojos. La enfermera Mariana, por otro lado, ya sabía de todo y, en silencio, observaba cómo el clima entre los empleados cambiaba rápidamente. Valeria había vuelto a la UCI aquella mañana, como las otras veces. No pedía nada más allá del derecho de entrar. Estaba con la misma ropa, la misma mochila, la misma calma. Pero las miradas que antes la atravesaban ahora la acompañaban con cuidado, no por respeto, sino por un miedo recién descubierto. En la sala de médicos, el nombre Valeria Morales estaba en boca de todos. Un residente, aún en formación, comentó, ella fue expulsada en la recepción por el doctor Torres, ¿verdad? Fue antes de que supieran que era la hija de don Ricardo. ¿Y ahora? Ahora ella puede entrar cuando quiera. Su nombre está en el sistema. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que todo el mundo aquí va a andar con pies de plomo hasta el fin de semana. En la habitación 303, don Ricardo estaba despierto, los ojos abiertos, pero silenciosos. Valeria entró, cerró la puerta con cuidado y se acercó. «Buenos días, padre». La palabra aún era extraña en su boca, pero tenía sentido ahora. Él no respondió, pero la encaró. Y por un instante, la mirada de él se suavizó, un destello de algo que parecía reconocimiento. Ella se sentó en la silla de al lado, sacó el cuaderno de la mochila y lo abrió. Está todo el mundo tenso allá afuera. Parece que su nombre aún tiene poder. O quizás sea el miedo de ser desenmascarados, de haber tratado mal a la hija del hombre que firma el salario de la mitad de ellos. Don Ricardo soltó un sonido bajo, medio risa, medio dolor. «Yo no quiero venganza», continuó ella, la voz calmada, pero firme. «Pero tampoco voy a fingir que nada pasó. Fui empujada afuera, humillada, con su nombre en el bolsillo». Ella lo observó por un momento, luego dijo más bajo, «¿Sabe lo que es peor, padre? Ni siquiera fue por lo que yo hice. Fue por lo que yo parezco. Y eso pasa más veces de lo que usted puede imaginar».
Don Ricardo movió la cabeza en un gesto mínimo, casi una disculpa. Valeria aceptó el gesto, pero no se conmovió. Ella quería que él sintiera, no pena, sino el peso del silencio de una vida. En el departamento jurídico, el licenciado Mendoza hablaba con la dirección del hospital. La señorita Morales no quiere entrevistas, no quiere medios, no quiere puesto. El director suspiró. Eso es un problema. La prensa va a terminar descubriendo. El problema ya ocurrió, respondió el licenciado Mendoza, la voz cargada de significado. Y no fue ella quien lo causó. Más tarde, Valeria pasó por la recepción. La misma funcionaria estaba en el mostrador. Cuando vio a Valeria, enderezó la postura e intentó parecer cordial. Señorita Morales, ¿puedo ayudarla en algo? Valeria se detuvo por un segundo. No, solo me voy. Si necesita algo, solo avíseme, ¿sí? La recepcionista la encaró, no con rabia, sino con la firmeza de quien se acuerda de todo. ¿Ayer se rió de mí? La recepcionista se congeló, la sonrisa forzada desapareció. Hoy me llama señorita Morales. Yo no soy diferente de ayer a hoy. Lo único que cambió fue que ahora ustedes saben mi apellido. Ella no esperó respuesta, le dio la espalda y se fue, dejando a la recepcionista en un silencio vergonzoso. En la sala de dirección, el doctor Torres contemplaba la pantalla del computador. El nombre de Valeria parpadeaba en el sistema con sello de prioridad, con conexión directa al fundador del hospital. La directora de operaciones entró. Necesitamos hablar. Él no dijo nada. Lo que pasó con ella fue grave y fue público. Torres se cruzó de brazos. Yo no supe quién era ella. Pero usted sí supo quién creyó que ella no era. Y eso es peor. Él permaneció en silencio. Ella continuó, el hospital está sufriendo daños internos con esto. No podremos resistir si ella decide demandar. Ella no quiere demandar, dijo él, casi en un susurro. Pero podría. Y quizás debería. Ella salió de la sala, dejando a Torres solo frente a la pantalla, frente al error, frente al nombre que ahora no podía ignorar más. En la acera de afuera, Valeria se sentó en el banco del jardín, sacó el cuaderno de la bolsa y escribió, a veces, la verdad no cambia a las personas, solo revela quienes siempre fueron. Cerró el cuaderno, lo guardó en la mochila y se levantó con la misma firmeza de siempre. Ella no necesitaba el permiso de nadie, porque ahora el nombre que intentaron silenciar era el nombre que nadie más podía negar. Los pasillos del centro médico siempre fueron lugares de silencio profesional. Nada se decía en voz alta, pero aquella semana, el nombre Valeria Morales circulaba como si hubiera sido susurrado por todas las paredes. Fue a ella a quien el doctor Torres le gritó, la misma. Y ahora es hija de don Ricardo, confirmado por el departamento legal. Está en el sistema. El hospital entero se hizo más pequeño, no físicamente, sino en la forma en que sus profesionales comenzaron a medir sus propias palabras. Donde antes solo existía protocolo, ahora había cautela, miradas de soslayo y una incomodidad colectiva que solo se siente cuando la verdad llega demasiado tarde. Valeria pasó por la recepción aquella tarde como quien solo estaba allí de paso, pero todos sabían que ya no era solo una visitante. Ahora ella tenía un nombre y, más que eso, pertenecía a aquel lugar. Aunque nadie le hubiera dado una llave. La recepcionista intentó iniciar una conversación. Valeria solo respondió con un saludo respetuoso, pero definitivo. En la sala de enfermería, dos técnicas organizaban expedientes. ¿Sabe lo que más admiré de ella?, preguntó una. ¿Qué? Ella no necesitó levantar la voz, no necesitó probar nada. Solo se mantuvo firme. La enfermera Mariana, que escuchaba la conversación, solo asintió con la cabeza. La dignidad no hace ruido, pero pesa. El doctor Torres no apareció en los pasillos aquel día. Se quedó en su sala, mirando informes que no leía. En la pantalla, el nombre de ella parpadeaba en rojo en el sistema interno, visita autorizada por lazo de sangre. Prioridad. Él suspiró hondo, tomó el teléfono y marcó a la dirección. Raymond aquí. Solicito una licencia temporal por razones médicas. Del otro lado, silencio.
Después, una respuesta seca, pedido aceptado. El boletín de licencias será emitido hoy mismo. Y así, el hombre que gritó, señaló y humilló, salió por una puerta lateral, sin disculpas, sin anuncio, pero todos sabían. En el ala de la UCI, Valeria se sentó al lado de su padre una vez más. Don Ricardo Montero estaba consciente, aunque débil, los ojos abiertos siguiendo cada gesto de ella. Esta vez, él intentó hablar. La voz salió ronca, débil. Valeria. Ella se detuvo. El cuaderno en su regazo, el corazón en la garganta. Estoy aquí. Él respiró con dificultad. Supe lo que te hicieron. Ella lo mantuvo en sus ojos, firme. Sobreviví. Don Ricardo miró al techo, luego a ella. No fue lo que quise, pero fue lo que pasó. Hubo un largo silencio entre los dos. Él sujetó la mano de ella con menos fuerza de la que hubiera querido. Regresaste. Siempre regreso. Quien sabe de dónde viene, sabe a dónde debe ir, incluso cuando no es bienvenido. Él cerró los ojos, cansado, pero un rastro de alivio apareció en su rostro, como si finalmente el nombre que él cargaba tuviera a alguien real para recibir. En la sala de empleados, mientras tomaban café, dos enfermeros conversaban en voz baja. ¿Qué pasará ahora con el hospital, con ella? Creo que ella ya hizo lo que tenía que hacer. Solo por haber vuelto, ya ganó. Mientras tanto, en el sector de humanización, la coordinadora revisaba los protocolos de atención, pidió que el equipo asistiera a un video de capacitación sobre empatía y escucha activa. Esto es una nueva orden, ¿no? Es una iniciativa personal. ¿Por qué? Ella respondió sin quitar los ojos de la pantalla. Porque no quiero que otra Valeria Morales pase por este hospital y salga como intrusa. Valeria se sentó en el jardín del hospital al final de la tarde, en el mismo banco de siempre, la mochila a un lado, el cuaderno abierto. Escribió despacio: cuando el ambiente cambia por miedo, es reacción. Cuando cambia por respeto, es transformación. Yo no pedí nada, solo permanecí. Al salir, una empleada de limpieza la abordó tímidamente. ¿Señorita Morales? Sí. Solo quería decirle gracias por mostrar que nosotras también podemos entrar por la puerta principal. Valeria sonrió. Esta vez, de verdad. La puerta es de todos. Ellos solo lo olvidaron por un tiempo. Ella salió andando, misma ropa, misma postura, pero ahora todos sus pasos resonaban con más firmeza, porque ahora ella ya no era invisible. La luz que entraba por las ventanas de la habitación 303 era diferente aquel fin de tarde, más suave, casi dorada. Valeria entró en la habitación como siempre hacía, sin prisa, sin ceremonia. Ella ya conocía cada paso de aquel camino. El leve crujido de la puerta, el sonido constante de los monitores, el leve silbido del oxígeno. Todo ya formaba parte de una rutina extrañamente familiar. Don Ricardo Montero estaba despierto, el cuerpo aún débil, pero los ojos atentos. Cuando ella entró, él la siguió con la mirada. No había sorpresa ni extrañeza. Había aceptación. Valeria se acercó, sacó la mochila, jaló la silla y se sentó al lado de la cama, como hacía todos los días. Hola, padre, dijo casi en un susurro. La palabra ya salía con menos peso, más natural. Valeria, él movió los labios, casi imperceptible. Ella se acercó un poco más. Estoy aquí. Don Ricardo respiró hondo. La voz, cuando salió, era ronca, quebrada, pero lo suficientemente clara para atravesar todo lo que no había sido dicho por décadas. Tú, mi hija. Valeria no respondió de inmediato, solo cerró los ojos por un momento, absorbiendo el sonido de aquellas palabras. Había esperado tanto tiempo, había escuchado tantos no dichos, que ahora aquel pequeño reconocimiento tenía el peso de un mundo entero. Sí, soy yo. Don Ricardo parpadeó despacio, luego movió la mano hacia la de ella. El gesto era frágil, casi simbólico, pero ella entendió. Sujetó la mano de él con las dos, con delicadeza, como quien sujeta algo que siempre existió, pero que solo ahora le fue permitido existir. Tienes los ojos de tu madre, murmuró él. Valeria sonrió, y por primera vez en mucho tiempo,
los ojos se le llenaron de lágrimas. No las lágrimas de dolor, sino de algo que parecía liberación. Ella siempre dijo que usted tenía otra vida y que nosotras no cabíamos en ella. Y yo crecí intentando entender qué éramos, si ni nombre teníamos. Don Ricardo cerró los ojos, como si cada palabra de ella lo empujara a un lugar donde las memorias que él evitó por años volvieran a la superficie. Serena, ella no me reclamó nada. No. Ella solo vivió y me enseñó a hacer lo mismo. Silencio. Valeria continuó, yo no vine aquí por su dinero, ni por su apellido. Vine porque, al final, todo el mundo merece saber de dónde viene, aunque demore. Él la miró, y en sus ojos había algo entre arrepentimiento y gratitud. ¿Me perdonas? La pregunta salió baja, cansada. Valeria pensó por un instante, no es sobre perdonar. Es sobre cerrar bien. Yo no necesito explicaciones. Solo necesitaba escuchar esto, que yo existí para usted. Don Ricardo apretó su mano con la poca fuerza que aún tenía. Y en aquel gesto, no había culpa, había paz. Afuera, la enfermera Mariana observaba discretamente por una rendija de la puerta. Vio la escena con los ojos llorosos. De esto se trata, se dijo a sí misma. Esto es lo que nadie enseña en los libros. Más tarde, Valeria salió de la habitación, pasó por la recepción de la UCI sin siquiera ser detenida. Nadie se atrevía ya a preguntar quién era ella. Al salir del hospital, se sentó en el banco del jardín, tomó el cuaderno y escribió, fui llamada hija. No por caridad, no por vergüenza, sino porque, al final, la verdad no necesita más esconderse. Ella cerró el cuaderno y sonrió sola. La historia que comenzó con un grito y una expulsión ahora tenía otra forma, un nombre pronunciado con voz débil, pero cargado de todo lo que ella siempre quiso escuchar. A la mañana siguiente, el hospital parecía el mismo. Pasillos limpios, médicos apresurados, recepcionistas concentradas. Pero algo había cambiado. Nadie hablaba en voz alta, y cuando lo hacían, miraban por encima del hombro, como si no quisieran ser sorprendidos por su propia conciencia. El nombre Valeria Morales ya no era susurrado como antes. Ahora era mencionado con un cuidado calculado, casi como si cargara algo sagrado. ¿La hija de él está aquí hoy?, preguntó una residente al pasar por la enfermería. Está. Llegó temprano, estuvo más de una hora con él, y él habló con ella, la llamó hija. La enfermera Mariana escuchó todo en silencio, no dijo nada, pero sonrió discretamente. En el comedor de los empleados, dos técnicas del sector administrativo almorzaban en silencio, hasta que una de ellas comentó, aquello fue demasiado feo, ¿verdad? ¿Qué? La forma en que la trataron al principio, el médico, la recepcionista. La otra suspiró. ¿Y ahora? ¿Qué va a hacer? No sé. Solo sé que yo no dormiría tranquila sabiendo que expulsé a la hija del dueño. El doctor Torres continuaba de licencia, oficialmente por razones médicas, pero su ausencia pesaba en los bastidores. Y no era la falta del médico, era el silencio que quedó en lugar de la arrogancia. Todos sabían que él no se había disculpado, y eso incomodaba más que cualquier error, porque el hospital estaba hecho de protocolos. Pero lo que había sucedido con Valeria no era un error de procedimiento, era un error de carácter. Valeria continuaba visitando a su padre todos los días. Entraba sin llamar la atención, salía sin hacer ruido. Pero cada vez que pasaba por los pasillos, las miradas bajaban. No por respeto, sino por vergüenza. Al tercer día consecutivo, al pasar por la recepción, la recepcionista que la había humillado intentó nuevamente parecer simpática. Buenos días, señorita Morales. ¿Está todo bien con don Ricardo Montero? Valeria se detuvo, la miró directamente a los ojos. Está mejor. Gracias por preguntar. La mujer esbozó una sonrisa nerviosa. Valeria entonces completó, con voz calma, no sé si usted recuerda, pero cuando yo estuve aquí por primera vez, usted se rió. Silencio. Y hoy usted sonríe de otra manera. La recepcionista intentó justificarse, pero Valeria ya le había dado la espalda. No necesitaba disculpas. Ella solo quería que ellos nunca más olvidaran lo que hicieron. En una sala interna,
el director de operaciones del hospital conversaba con el licenciado Arturo Mendoza. Ella va a tomar alguna acción formal, ¿verdad? Ya le dije que no quiere exposición, no quiere consejo ni puesto. ¿Y qué quiere ella? Estar con su padre. Solo eso. El director meneó la cabeza. Es impresionante. Después de todo lo que pasó, ella aún mantiene la dignidad. Sí. Y quizás eso sea lo que más nos avergüenza. En el ala de la UCI, el equipo médico recibió un nuevo protocolo de humanización de la atención. Nadie dijo abiertamente que era por causa de Valeria, pero todos lo sabían, y curiosamente, nadie se quejó, porque ver a alguien ser humillado injustamente y después reconocido es un espejo difícil de encarar. Aquel fin de tarde, Valeria salió de la habitación de su padre y fue hasta el jardín. Estaba más vacío de lo normal. Ella se sentó en el mismo banco, tomó el cuaderno y escribió: la verdad pesa más cuando es silenciosa, cuando no exige disculpas, cuando solo existe con dignidad. Lo que les dolió a ellos no fue el error, fue el hecho de que yo no reaccionara como ellos esperaban. Cerró el cuaderno, se quedó mirando el cielo gris por algunos minutos y después se levantó. Ella no necesitaba reconocimiento ni estatuas. Solo necesitaba que de allí en adelante nadie más fuera empujado hacia afuera solo por parecer equivocado a los ojos de los demás. Porque ahora todo el hospital sabía, su nombre era Valeria Serena Morales, y ella era hija de don Ricardo Montero. Don Ricardo Montero falleció en una madrugada tranquila, sin alardes. Los monitores cesaron su sonido poco a poco, como si entendieran que aquel cuerpo ya no necesitaba más ser acompañado. La enfermera Mariana fue la primera en entrar en la habitación, vio el monitor estático y, con respeto, cerró la puerta sin prisa. Después, avisó al equipo y, enseguida, llamó al licenciado Mendoza. Valeria llegó al hospital poco después de las 6 de la mañana. Supo por el abogado. Entró sola, sin guardias, sin familia, solo ella. Fue hasta la habitación 303, ahora vacía. La cama aún estaba caliente. Ella tocó las sábanas y respiró hondo. Él partió, pero me vio. Y eso ya es más de lo que pensé que tendría. En la oficina del licenciado Mendoza, 2 días después, Valeria se sentó ante la mesa de caoba oscura. Del otro lado, el abogado abrió una carpeta con calma. Él dejó pocas instrucciones, pero todas muy claras. Valeria permaneció en silencio, escuchando. Todo el patrimonio personal no vinculado al hospital pasa directamente a usted. Está en el testamento desde hace meses. Su firma en la autorización de visita ya era parte de esto. Ella no reaccionó. Continuaba firme como siempre. Pero el licenciado Mendoza vio la emoción en los ojos de ella, no la lágrima, sino el peso del significado. Más que eso, continuó él, don Ricardo dejó registrada la creación de una fundación a nombre de su madre, la Iniciativa Serena. Valeria levantó los ojos por primera vez. ¿Mi madre? Sí. Una organización filantrópica enfocada en la salud preventiva en barrios periféricos y regiones desatendidas. Él quería que usted decidiera cómo debe ser administrada. Ella tragó saliva. Serena no tenía ni seguro médico, pero ahora daba nombre a una institución que podría salvar vidas. El licenciado Mendoza empujó un sobresellado en dirección a ella. Y, por último, él dejó esto. La única carta que escribió de su puño y letra en los últimos meses. Valeria tomó el sobre despacio. En el frente, escrito con letra temblorosa, para Valeria, mi hija. Ella lo abrió, lo leyó con calma. Cada línea cargaba el peso de años de silencio. Valeria, el tiempo es cruel, y yo lo dejé pasar creyendo que podría retomarlo después. Pero tú llegaste y me mostraste que el tiempo perdido puede, al menos, ser terminado con dignidad. Tú me hiciste ver lo que intenté ignorar, tu fuerza, tu postura, tu presencia. Todo eso me dio más paz en mis últimos días que cualquier título o fortuna. No puedo cambiar lo que fui, pero puedo entregarte con humildad lo que construí. Lleva mi nombre si quieres, o déjalo atrás. Pero debes saber que fuiste lo único que hice bien. Ricardo. Valeria cerró la carta. No lloró, pero sonrió con los ojos, porque por primera vez alguien había escrito su nombre completo con orgullo.
Días después, la fundación fue oficialmente registrada. Valeria optó por no incluir el apellido Montero en ningún documento. La institución se llamaba Iniciativa Serena. Y solo eso. En los primeros meses, la fundación financió clínicas móviles, entrenamientos para agentes comunitarios de salud, becas para estudiantes de enfermería y medicina. Nada de esto se hizo con cámaras. No hubo prensa ni discursos. Valeria solo apareció, firmó contratos, visitó unidades y siempre con la mochila negra en los hombros y el cuaderno dentro. En el hospital, un nuevo panel fue instalado en homenaje a don Ricardo Montero. La dirección quería incluir el nombre de la hija. Ella se negó. Yo no necesito estar en este cuadro. Yo ya dejé mi marca donde realmente importa. En la sala de descanso de los médicos, una joven residente comentó, ella se negó incluso a un puesto en la junta directiva. Se negó. Dijo que ya tenía lo que necesitaba. ¿Qué tenía ella? La enfermera Mariana, que escuchaba de lejos, respondió, nombre, dignidad y ahora legado. Valeria regresó al hospital una última vez. Fue al jardín, se sentó en el banco de siempre, tomó el cuaderno, escribió, el testamento más valioso no vino en papel, vino en la mirada. En la última vez que él me llamó hija, y en la primera vez que me vio por completo. Ella cerró el cuaderno, sonrió levemente y se levantó. Ella no era heredera de un imperio. Ella era la continuación de una historia que comenzó con desprecio y terminó con verdad. El nombre Valeria Morales ya no causaba incomodidad en los pasillos del centro médico. Causaba respeto, pero no el respeto impuesto por el miedo. Era aquel otro tipo, el que nace cuando alguien actúa con firmeza, sin herir, con verdad, sin necesidad de probar. Desde el fallecimiento de don Ricardo Montero, el movimiento dentro del hospital había cambiado. Sin anuncios, sin ceremonias públicas, las decisiones comenzaron a llevar más cuidado, más cautela, más escucha. No porque alguien lo hubiera mandado, sino porque alguien lo había mostrado. El doctor Alejandro Torres permaneció de licencia, oficialmente aún por motivos médicos. En la práctica, todos lo sabían. Su presencia en aquel ambiente se había vuelto insostenible. En la sala de médicos, los nuevos residentes ya eran instruidos con un recordatorio informal, aquí nadie juzga por lo que el paciente o el visitante viste. Por Valeria, ¿verdad? Exactamente. Por ella. La recepcionista que se había burlado de la presencia de Valeria continuaba en el cargo. Pero cada vez que una mujer se acercaba al mostrador, ella cambiaba el tono. Hablaba con más amabilidad, no por obligación, sino por memoria. Buenos días, señora, sea bienvenida. Y en el fondo de la mente, un eco repetía, ayer usted se rió de mí. Hoy me llama señorita Morales. Mientras tanto, Valeria no volvió a pisar el hospital como visitante frecuente. La última visita fue silenciosa, solo para entregar un sobre. Dentro, una nota, no quiero puesto, no quiero panel. Quiero solo que la próxima persona que ustedes juzguen por la apariencia reciba al menos el beneficio de la duda. Valeria Serena Morales. Ella estaba ocupada con otras cosas. La Fundación Iniciativa Serena ya había atendido a 14 personas en 3 estados con clínicas móviles, exámenes gratuitos, asistencia para embarazadas sin cobertura de salud y una nueva ala de apoyo psicológico en barrios desatendidos. Y todo esto sin una sola conferencia de prensa, sin una línea de autoelogio, solo servicio, solo entrega. En el comedor del hospital, una funcionaria nueva comentó con Mariana, ¿por qué todo el mundo aquí habla de esta Valeria como si fuera una leyenda? La enfermera sonrió. Porque ella podría haber destruido todo esto, pero eligió curar. Cierto día, el director general del hospital llamó al licenciado Arturo Mendoza para una conversación reservada. ¿Usted cree que ella volvería? ¿Para qué? ¿Para hablar, para contar su versión, inspirar al cuerpo clínico? El abogado meneó la cabeza con una breve sonrisa. Valeria no da conferencias. Ella vive lo que necesita ser dicho. Y eso basta. En una escuela pública en el barrio de Iztapalapa, Valeria hablaba con un grupo de estudiantes. Nada sobre el hospital, nada sobre el padre, solo sobre elecciones. Les van a subestimar, les van a mirar de arriba abajo y decidir quiénes son ustedes.
Pero si ustedes mantienen la calma, la dignidad y saben quiénes son de verdad, ellos no tienen más poder sobre ustedes, porque su valor no viene de lo que ellos ven, viene de lo que ustedes construyen. Los alumnos aplaudieron, y una niña de la última fila levantó la mano. ¿Usted ya se vengó de alguien? Valeria sonrió con los ojos, pensativa. No. Yo solo me mantuve en pie. Y a veces, esa es la mayor venganza que existe. En la puerta del hospital, un nuevo cartel fue colocado con los principios institucionales. Entre ellos, se leía, el respeto no se mide por la credencial ni por la apariencia, sino por la humanidad que cada uno lleva al entrar. Nadie firmó aquella frase, pero todos sabían de dónde venía. Valeria continuaba con su mochila negra, sus tenis sencillos y el cuaderno que cargaba desde el primer día en que pisó aquel hospital. Ahora las anotaciones eran otras, ideas de expansión de la fundación, mapas de barrios vulnerables, nombres de jóvenes que podrían recibir becas. Y entre las páginas, una hoja doblada, la carta de su padre. Ella no la leía con frecuencia, pero la mantenía allí como quien carga un final que dio paz. Justicia fue hecha, pero no en los tribunales, no en los medios y ni en los titulares. Fue hecha en el comportamiento de quien cambió, en el bochorno de quien se burló y en el silencio digno de quien venció. Valeria nunca dijo, yo vencí, pero tampoco fue interrumpida nunca más. Y eso era más que suficiente. Hacía semanas que Valeria no pisaba el hospital, no por rabia, sino porque ya había hecho lo que necesitaba ser hecho. Lo que comenzó con una humillación pública terminó con una reconciliación silenciosa. Ella fue expulsada por un médico que gritó y salió victoriosa con la voz de su propio padre llamándola hija. Ella no necesitó gritar de vuelta, ni subirse a un escenario. Bastó con permanecer. Cierto día, Valeria volvió al hospital, no para visitar ni para revisar papeles, solo para sentarse en el jardín, el mismo banco de madera donde ella se detuvo días después de ser expulsada. Ahora se sentaba con el cuaderno en su regazo, hojas nuevas, ideas en proceso. Ella había crecido sin tener mucho, pero ahora tenía algo que ni todo multimillonario consigue alcanzar, paz con su origen. Miró alrededor. El hospital seguía su ritmo. Personas entraban, salían. Médicos pasaban apresurados, y algunos, cuando la veían, se detenían, no por obligación, sino porque sabían lo que ella había dejado allí. Ella abrió el cuaderno, escribió con calma, lo que vale no siempre aparece. El nombre en la credencial puede engañar. El tono de voz puede mentir, pero el valor real, aquel que cambia el ambiente, es invisible y solo los atentos consiguen verlo. Cerró el cuaderno y, esta vez, antes de levantarse, dejó una nota debajo del banco, sin nombre, si usted fue mal recibido aquí, recuerde, el problema no era usted, era quien lo miró con los ojos equivocados. Valeria salió andando despacio, con la misma mochila negra, con el mismo andar firme, con los mismos ojos tranquilos. Pero ahora ella no cargaba peso, cargaba legado. La fundación que creó ya había llegado a otras ciudades. Cada clínica abierta llevaba el nombre de Serena, no de Montero, porque el nombre que creó impacto fue el de la mujer que resistió en silencio, así como su hija. En la salida del hospital, una funcionaria de limpieza se acercó. ¿Señorita Valeria? Ella se detuvo, sonrió. ¿Sí? Solo quería decirle gracias por entrar aquí con valentía y salir más grande que muchos que intentaron apagarla. Valeria le apretó la mano, firme, con respeto. Es por nosotros que hice esto. No por él. En la acera, antes de cruzar la calle, ella miró una última vez hacia atrás, no para ver el edificio, sino para asegurarse de que no dejaba nada pendiente. Ella no heredó solo dinero, heredó la oportunidad de hacer diferente y usó eso con grandeza. Si esta historia te conmovió, comparte este video, deja un comentario y etiqueta a alguien que necesite más confianza en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira a cientos de personas. Suscríbete al canal para no perderte historias que conmueven, inspiran y demuestran que nada es imposible para quienes no se rinden. Y recuerda, tu lugar está donde tú quieras estar, y nunca dejes que nadie te diga lo contrario.